No recuerdo si fue la lluvia suave o el silencio pesado lo que me detuvo junto al seto de jazmines, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Sentí el vestido azul noche, de seda fría, pesado contra mi piel. Era el jardín botánico de la Alhambra, aquí en Sevilla, y yo, María Fuentes, limpiadora de casas ajenas, estaba a un paso de gritar. Acababa de salir del gran salón, huyendo de las miradas, de los susurros. No es de aquí. ¿Será su asistenta? ¡Qué traje tan inesperado! Mi nombre era un murmullo entre copas de champán y risas forzadas. Y luego la frase, esa que me atravesó como un cuchillo de plata. No sabía que contrataba entretenimiento. La había escuchado, alta y clara, justo detrás de mí. Carlos Navarro, el dueño de esta finca y de media Sevilla, el hombre por el que estaba aquí, se había dado la vuelta. No gritó, no perdió la compostura, solo dijo, con esa voz grave y fría que usaba para cerrar tratos millonarios. María Fuentes es mi invitada. Si eso no es suficiente para que aprendan modales, son libres de encontrar la salida. El silencio que siguió fue cortante, más afilado que cualquier palabra, pero ni siquiera esa defensa hizo que el ardor en mi garganta se disipara. Me sentí como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Este mundo no me quería, y por un momento me convencí de que yo tampoco quería estar en él. Carlos me encontró allí, entre las bugambilias, la luz de la luna filtrándose a través de las ramas. ¿Estás bien?, preguntó, su voz por primera vez en toda la noche, un poco menos controlada. No, le dije, la verdad salió sin permiso. No pertenezco aquí, Carlos. No es porque no sea suficiente, sino porque este mundo no quiere que yo pertenezca. Tú puedes permitirte que no te importe lo que piensen. Yo no. Hubo un silencio, largo y profundo. Un silencio que siempre le seguía a las verdades incómodas. Él se quedó allí, alto, su esmoquín oscuro un contraste con las suaves luces del jardín. Nunca me importó lo que pensaran de mí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero a ti sí te importaba lo que pensaran de mí, ¿verdad? Lo miré, buscando en sus ojos alguna señal, algún arrepentimiento. No me respondió, pero la pregunta misma fue suficiente. Fue un error, pensé, un terrible error. Me di la vuelta, lista para marcharme, pero su voz, baja y firme, me detuvo. Me importa lo que tú pienses de mí, María. Me quedé helada. La música del interior cambió a una melodía lenta y melancólica, como un eco de mi propia alma. No me giré de inmediato. Mi respiración se cortó. Mi mano temblaba a mi lado. Entonces no me hagas sentir que soy un disfraz, dije, con la voz ahogada. No lo eres, me aseguró. Eres lo único aquí que se siente honesto. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, que se posaran en mí, y entonces, por primera vez desde que me había puesto ese vestido, le creí, aunque fuera un poquito, lo suficiente como para quedarme. Recuerdo el día en que todo empezó, o al menos el día en que todo cambió, porque empezar, supongo, había empezado mucho antes. Era un lunes, eso sí lo recuerdo. Miércoles, no, creo que fue lunes. La finca Navarro, aquí en Triana, Sevilla, ya estaba despierta, aunque eran poco más de las 6 de la mañana. Las luces cálidas brillaban tras los altos ventanales. El aroma a café recién hecho flotaba por los largos pasillos que no habían escuchado la risa de un niño en décadas. Los candelabros de latón relucían, no porque alguien los mirara, sino porque yo, María Fuentes, me aseguraba de ello. Me movía como una sombra, silenciosa, experta, invisible.
Mi uniforme azul marino, planchado a la perfección, el delantal anudado a la cintura, el pelo recogido en el mismo moño bajo que llevaba desde mis 20 años. Llevaba 3 años limpiando estos suelos, y ni una sola vez había faltado un lunes, ni un festivo, ni un día en que mis huesos me rogaran quedarme en casa. Fuera, el aire de la primavera sevillana, denso con jazmines y el olor a dinero viejo, se deslizaba suavemente. Dentro, yo pulía las encimeras de mármol por segunda vez, no porque estuvieran sucias, sino porque la quietud me hacía pensar. Y últimamente, pensar significaba recordar cosas que había enterrado muy hondo. Miré el reloj. 7 horas más antes de poder fichar. «Vas a pulir eso hasta la cimentación», dijo Ana, su voz sonora y divertida, desde la despensa. Le dediqué una leve sonrisa sin levantar la vista. Manos ociosas, querida Ana. Las manos ociosas merecen un descanso de vez en cuando. Ana Guzmán, una mujer vital y generosa, llevaba casi tanto tiempo como yo trabajando en la finca. Era más ruidosa, más rápida, siempre tarareando alguna copla mientras fregaba. Y mientras yo me aferraba al silencio como una armadura, Ana llevaba su voz como una bufanda, suave y siempre presente. «¿Te enteraste?», continuó Ana, entrando en la cocina con un periódico doblado en la mano. «La Gala del Patrimonio de Sevilla ha vuelto. La van a hacer el próximo viernes en el Jardín Botánico de la Alhambra. Toda la ciudad estará abarrotada de gente que no ha cocinado en 20 años. Asentí ligeramente. Gente elegante haciendo cosas elegantes. Pensé. Ana siguió, sus ojos recorriendo el pasillo. ¿Y adivina quién está en la lista de anfitriones? No necesité preguntar. El señor Navarro. Carlos Navarro, encabezando la lista. Y se rumorea que hará un gran anuncio. Detuve el trapo en mi mano. Claro que sí. Carlos Navarro, el hombre silencioso, dueño de gran parte del paseo marítimo de Sevilla, y que hacía lo imposible por evitar cualquier tipo de atención pública, iba a ser el anfitrión del evento más ostentoso de la ciudad. Extraño, y más extraño aún que no nos hubiera dicho nada en la reunión del personal. Pero claro, así era Carlos. No hablaba a menos que tuviera que hacerlo, no gritaba, no sonreía, no se quedaba en ninguna habitación más de lo necesario. La mayoría de los días, yo solo lo veía de pasada en las escaleras, en la parte de atrás con un periódico, o en su despacho leyendo contratos con la puerta entreabierta. Ana decía que él tenía la llave de cada habitación de su mansión, excepto la que llevaba dentro. «Ana, ¿él se volvió a casar alguna vez?», pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma. «No, no desde que murió su esposa. Eso fue hace, ¿qué? ¿15 años?» «16», dije en voz baja antes de poder detenerme. Ana inclinó la cabeza. «Sí, leí un artículo una vez que decía que murió joven, de cáncer». Hubo una pausa, suave y larga. Entonces Ana dijo, «Tienes ese tono otra vez». «¿Qué tono?», me aclaré la garganta. «Ese que se pregunta cómo sería ser vista sin ser observada». Abrí la boca para desviar la conversación, pero unos pasos interrumpieron la quietud, pesados, lentos, intencionales. No necesité girarme para saber que era él. Carlos Navarro estaba en la entrada de la cocina, alto y de hombros anchos, con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Sin corbata, sin chaqueta, solo su presencia. Su cabello entrecano, bien peinado, sus gemelos discretos, su expresión ilegible. «Señorita Fuentes», dijo con voz uniforme, profunda pero baja, «¿puedo hablar con usted un momento?». Ana le dedicó una mirada de ojos grandes por detrás de su espalda. Luego desapareció tan rápido que fue casi cómico. Me sequé las manos en el delantal y me giré para mirarlo.
Por supuesto, señor. En el estudio, por favor. Lo seguí, el pulso acelerado detrás de mis costillas. El estudio de los Navarro era más una biblioteca que una oficina. Paneles de caoba, estanterías altas, una chimenea que no se había encendido en años. La luz del sol se deslizaba por las cortinas de lino, cortando la habitación como cristal cálido. Él no se sentó. Se quedó de pie junto a la chimenea, con las manos ligeramente entrelazadas. Tengo una petición algo poco ortodoxa. Yo esperé. Se espera que asista a la Gala del Patrimonio el próximo viernes. Continuó. Hay presión para que parezca más cercano. Levanté una ceja ligeramente. ¿Cercano? Mi junta directiva cree que necesito corregir un problema de percepción. Exhaló, lo más parecido a la incomodidad que le había visto nunca. Me han sugerido que traiga una acompañante, alguien que no pertenezca al círculo habitual. El silencio se hizo denso. ¿Entonces quiere pagarle a alguien para que finja ser su cita? Pregunté, con voz seca pero tranquila. Él no se inmutó. Me gustaría pedírselo a usted y me gustaría compensarle. 5.000 euros. El aire se escapó de la habitación. Parpadeé una, 2 veces. Mi boca se movió antes de que mi orgullo pudiera impedirlo. ¿Por qué yo? Porque usted es equilibrada, inteligente y ya entiende la discreción, y porque no me necesita. Lo miré fijamente. La honestidad de esa frase me inquietó más que el dinero. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Pregunté con cautela. Asistir a la cena, sentarse a mi mesa, hablar cuando le hablen, parecer a alguien a quien valoro. Una pausa, nada más. Las palabras no eran groseras. No había una mirada lasciva, ninguna insinuación. Y de alguna manera eso lo empeoraba, como si él realmente pensara que esto era razonable, como si pensara que mi dignidad tenía un precio. Mi voz salió lenta, fría. Yo friego sus suelos, señor Navarro. Hago sus camas. No uso vestidos de gala ni sonrío para las cámaras. No, dijo con firmeza. Usted se comporta mejor que nadie que conozca. Y ya he contratado a un estilista para que le ayude, si acepta. Lo miré, realmente lo miré. El gran Carlos Navarro, señor de media ciudad, pidiendo a su limpiadora que le ayudara a parecer humano. Debería haber dicho que no. Debería haberme ido con la barbilla alta y la espalda recta, pero en cambio dije, lo pensaré. Su asentimiento fue un silencioso gracias, y así fue como María Fuentes, viuda de un mecánico, limpiadora de rodapiés, se convirtió en la mujer más inesperada de la temporada social de Sevilla. No por amor, no por fama, por 5.000 euros y una pregunta que no se me había quitado de la cabeza desde entonces. ¿Qué se sentiría al ser vista? Esa noche no pude dormir. Yacía en la quietud de mi pequeña casa de 2 habitaciones, paredes desnudas, cortinas claras, una fotografía de José en la cómoda, y escuchaba el suave zumbido del ventilador de techo. La oferta daba vueltas en mi mente, como una canción que no pedí escuchar. 5.000 euros. Podría pagar la factura de la fontanería, reemplazar las ventanas agrietadas, tal vez incluso enviar algo extra a mi hijo, Miguel, sin que pareciera un sacrificio. Pero no era el dinero lo que me mantenía despierta. Era él, la forma en que Carlos Navarro me había mirado. No como un caso de caridad, no como alguien por debajo de él, sino como una solución. Una mujer que podría ser usada, prestada, devuelta sin preguntas, pero también vista. Esa parte no lograba desentrañarla. Al amanecer, la tetera silbaba antes de que saliera el sol. Serví mi té, me senté a la mesa de la cocina
y contemplé el silencio. Fue Ana quien lo rompió. Señor, tu cara, dijo cuando llegué a la finca justo antes de las 8. ¿Dormiste sobre una cama de arrepentimientos o de secretos? Ambos, murmuré, dirigiéndome al cuarto de la ropa. Ana me siguió. No dijiste lo que quería ayer, solo que te hizo una oferta. ¿Qué tipo de oferta? ¿Un ascenso? ¿Un aumento de sueldo? ¿Un viaje a Tahití? Dudé, con los brazos llenos de sábanas recién planchadas. Quiere que vaya a la gala con él. Me aclaré la garganta. Ana parpadeó, luego parpadeó de nuevo. ¿Como invitada? Asentí lentamente. ¿Cómo sentarme a su lado con un vestido y beber champán con la junta directiva? Exacto. La boca de Ana se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Eso no es una oferta, María. Eso es una trampa con un cuarteto de cuerda. Dije que lo pensaría. Ana me miró fijamente. María, sé que no me estás escuchando porque realmente lo estás pensando. ¿Qué parte de ser la novia de pega del millonario por una noche te parece cómoda? Los 5,000 euros. Eso silenció a Ana por un instante. Luego, suavemente. ¿Estás bien? ¿De verdad? Doblé una toalla más despacio de lo necesario. No, pero ya he estado mal antes. Llevé las toallas arriba antes de que Ana pudiera decir más. La finca siempre estaba tranquila por las mañanas, pero ese día se sentía como un aliento contenido, como si las paredes mismas esperaran mi respuesta. Para mí, el primer encuentro real con Carlos no fue en su estudio, sino el día en que acepté. No fue la conversación formal, sino el brillo en sus ojos cuando comprendió que no iba a ser un títere. Fui yo quien llamó a su puerta a media tarde. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando los jardines traseros, con las mangas remangadas hasta los codos, el cuello desabrochado. Casual, pero nunca descuidado. «Has decidido», dijo sin volverse. «Sí». Él esperó. «Iré», dije, «pero solo bajo ciertas condiciones». Él se giró lentamente. «No aceptaré lecciones. No usaré nada incómodo. No mentiré sobre quién soy. Y si alguien pregunta, asistiré como una amiga, no como un proyecto». Él me estudió. «Nunca tuve la intención de convertirte en algo que no eres. Sin embargo, lo hiciste solo con preguntarme». No discutió. Respeté eso. «Te enviaré a la estilista esta semana», dijo. Casual, discreta, y me quedo con el dinero aunque me marche a mitad de la noche. Sí. De nuevo silencio. No frío, solo denso. «Lo harás bien», añadió. Le dediqué una mirada. «No estoy interesada en hacerlo bien. Estoy interesada en no perderme a mí misma». Con eso me di la vuelta para marcharme. En la puerta volvió a hablar. «María», me detuve. «Gracias». No dije nada, simplemente salí antes de que se me ahogara la garganta. No recuerdo el día exacto en que Elena, la estilista, llegó. Era una mujer de telas fluidas y una confianza suave. «Eres preciosa», dijo en cuanto me vio. «No intentes discutir, solo déjame ayudarte a que tu fuerza combine con tu presencia». Suspiré, divertida. «¿Tengo elección?» «Claro», sonrió Elena, «pero te sorprenderá lo que sucede cuando dices sí a ser visible». La prueba fue tranquila, respetuosa. Elena trajo opciones sencillas: sedas oscuras, líneas limpias, nada de lentejuelas ni brillos. Pero cuando me puse el vestido azul medianoche, ese con las suaves mangas casquillo y la cintura que se sentía perfecta, me giré hacia el espejo y me quedé inmóvil. No era el vestido, era la forma en que yo me veía en él,
como alguien que no había sido olvidada. A veces, cuando no podía dormir por la noche, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno. Él se refería a los comerciantes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. La finca, las promesas, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido de la manera más dura. Había noches en las que la imagen de José volvía a mi mente, de pie en nuestra cocina en Cádiz, silbando una melodía de Semana Santa mientras preparaba nuestro té, un té humilde, sin las pretensiones que tenía ahora. En esos momentos, el contraste con mi vida actual era tan abrumador que me costaba respirar. Este vestido, esta situación, ¿era una bendición o una prueba? Respira, susurró Elena. Tienes derecho a verte así. Más tarde ese día, encontré a Ana doblando servilletas en la cocina de servicio. ¿De verdad vas a hacerlo?, dijo Ana en voz baja. Sí. Eres valiente, ¿sabes? Estoy muerta de miedo. A veces es lo mismo. No nos abrazamos, no lloramos. Pero cuando Ana me entregó un pequeño bolso de mano negro con una pequeña T bordada en la esquina, no hice preguntas, solo asentí una vez. Volviendo a esa noche en el jardín botánico de la Alhambra, después de que Carlos me dijo esas palabras en el jardín, me quedé un rato bajo el emparrado, el aire fresco contra mis hombros desnudos, el encaje de mi vestido temblando con cada respiración. Las luces de hadas parpadeaban suavemente, como si ellas tampoco estuvieran seguras de lo que vendría después. Detrás de mí, la puerta permanecía abierta lo suficiente para dejar que la música se filtrara. Cuerdas de violín tirando de la noche como un recuerdo que casi habías olvidado. Dentro, la gente observaba, juzgaba, susurraba. Aquí fuera, solo Carlos me veía. Él no me presionó, simplemente se quedó en silencio a unos pasos de distancia, dejándome respirar. Me giré hacia él, con los brazos cruzados holgadamente sobre mi cintura. ¿Cuántos de ellos creen que soy solo una historia que te inventaste? No dudó, la mayoría. ¿Y no vas a corregirlos? Él me miró fijamente. Si lo hago, se convierte más en un espectáculo. Así que, en su lugar, les dejas que rellenen los huecos. Prefiero dejar que se pregunten a darles un guión. Exhalé, un suspiro largo y cansado. Es un silencio muy caro. Su expresión cambió ligeramente. No te invité para que les demostraras nada a ellos. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Él dio un paso adelante, lento y cuidadoso, como si supiera que yo podría irme si se acercaba demasiado. ¿Me recuerdas de qué se suponía que trataba todo esto?, dijo en voz baja. Trabajo, legado, construir cosas que importan. Incliné la cabeza. Y sin embargo, me ofreciste dinero para sentarme a tu lado como un espejo alquilado. Su mandíbula se tensó. Fue un error. Pero lo hiciste de todos modos. Asintió una vez. No sabía otra forma de pedirlo. De nuevo ese silencio. Pesado. Real. Dirigí mi mirada hacia el sendero del jardín, bordeado de farolillos y flores bajas. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde puedes oír a tu yo de antes llamando, pero no reconoces la voz? Carlos tardó un momento en responder. Cada día. Se quedaron allí, ninguno de los dos fingiendo ya. Entonces una voz femenina, suave y serena, cortó el aire como un cuchillo de plata. Ahí estás, tío. Me puse tensa. Carlos se giró. Una mujer con un vestido de seda esmeralda salió al patio, alta, elegante, con pómulos tan afilados que podían cortar,
y una mirada que no se molestaba en ocultar lo que pensaba de mí. Sofía, dijo Carlos, con el más leve rastro de cansancio. Mi corazón se puso en su sitio. Claro, Sofía Navarro, la hija de su difunto hermano, la había mencionado de pasada una vez. Complicación del legado. Sofía me examinó lentamente, sus ojos revoloteando desde mis pendientes hasta mis zapatos con una especie de crueldad educada envuelta en una sonrisa. Esperaba conocer a tu acompañante, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Soy Sofía Navarro, María Fuentes. Claro, dijo Sofía, aún sonriendo. He oído mucho sobre ti. No respondí. Yo no había oído mucho sobre ella. La había estado observando. Sofía se giró hacia Carlos, su tono casual, aunque la corriente subyacente era todo lo contrario. Estás lleno de sorpresas esta noche. Esperaba que trajeras a un senador, o al menos a alguien con un perfil de LinkedIn. Dejé que las palabras colgaran en el aire sin tocar, pero la voz de Carlos se volvió tranquila y afilada. María es la persona más cualificada de esta sala porque sabe la diferencia entre la actuación y el propósito. La sonrisa de Sofía se torció. Bueno, dijo, retrocediendo, espero que esto no sea permanente. Ya eres difícil de vender a la Junta sin añadir complicaciones. Por primera vez, hablé yo, con voz firme. Solo es una complicación si esperabas algo fácil. Sofía parpadeó. Un atisbo de algo, sorpresa, tal vez incluso respeto, pasó por su rostro antes de desvanecerse detrás de otra sonrisa perfecta. Te dejaré disfrutar del jardín, dijo mirando a su tío. Hablaremos pronto. Cuando se fue, el aire se sintió más fresco. Carlos se giró hacia mí. No tenías que decir nada. Lo miré. Lo sé, quise hacerlo. Su mandíbula se relajó. Nos quedamos en silencio, el jardín lleno de luz suave y tensión más suave. No sabía que estaría aquí, dijo finalmente. No te habría pedido que... Para, le interrumpí, mi voz suave pero firme. No soy de porcelana, Carlos. He vivido cosas más duras que los juicios y las miradas de reojo. Pero necesito saber qué pasará cuando termine esta noche, cuando me quite el vestido y volvamos a la versión real de nuestras vidas. Él me miró durante mucho tiempo. No lo sé, dijo, pero no quiero que esto termine con un gracias y un cheque. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué quieres? No respondió de inmediato. En cambio, se acercó. Su presencia no era forzada, solo firme, sólida. Quiero saber quién eres fuera de este momento. Quiero escuchar tus historias cuando nadie te esté viendo. Y quiero dejar de fingir que no te busco en cada habitación a la que entro. Mi respiración se cortó. No era una mujer que se dejara impresionar fácilmente. Había enterrado a un esposo, criado a un hijo, limpiado la suciedad del privilegio durante 20 años. Pero esas palabras, tranquilas, cuidadosas, sinceras, deshicieron algo que no sabía que había estado apretando con fuerza. La música del violín se intensificó detrás de nosotros. Lo miré, realmente lo miré, y vi no al millonario o al empleador o al hombre influyente. Vi a un hombre que quería ser visto de la misma manera que yo había anhelado ser vista. No vine aquí por esto, susurré. Lo sé, dijo, y no me enamoro fácilmente. No te estoy pidiendo que te enamores, dijo. Solo que te quedes el tiempo suficiente para ver si quisieras hacerlo. Cerré los ojos por un instante largo. Luego los abrí y por primera vez esa noche, María Fuentes sonrió, no para aparentar, no por cortesía, sino porque acababa de decidir que ser vista podría valer la pena. Al día siguiente, un lunes o martes, ya os digo,
Mis recuerdos de esos días son un borrón de emociones. Volví a la finca Navarro como si nada hubiera cambiado. Aparqué en mi sitio habitual, junto a los magnolios. Bajé con los mismos zapatos blandos que usaba todos los días de trabajo y entré por la entrada lateral del personal. El vestido se había ido. El jardín de la azotea estaba a kilómetros de distancia y el aroma a champán se había desvanecido hacía mucho tiempo, pero algo dentro de mí se había quedado diferente. La cocina olía a melisa fresca y pan recién horneado. Ana levantó la vista del mostrador, con harina en el delantal y las mangas remangadas hasta los codos. Me miró con una ceja arqueada y larga. Así que, dijo Ana, ¿vas a hablar de ello o empiezo a adivinar? Sonreí débilmente y dejé mi bolso. No hay nada de qué hablar. Por favor, todo el personal estuvo actualizando las redes sociales como si fuera la noche del bingo. Tú y el señor Navarro parecían la portada de una revista. Me puse el delantal y empecé a doblar paños de cocina. Fue solo una noche. Claro, solo una noche. Y ahora el pasillo del ala de invitados huele a cedro y pintura fresca. Me detuve. ¿Qué? Al parecer, alguien se está mudando a la sala oeste. Jorge, el abogado, dijo que se está convirtiendo en una suite ejecutiva a largo plazo. Una suite ejecutiva. Ana hizo comillas con los dedos. Suena como preparación para una visita si me preguntas a mí. Negué con la cabeza levemente y salí de la habitación con la ropa doblada, el pulso acelerado. La sala oeste no se había usado en años. Era demasiado bonita para invitados habituales, demasiado personal para clientes. Si Carlos la estaba preparando ahora, significaba algo. Pero no me atreví a preguntar qué. En lugar de eso, seguí mi rutina habitual. Cambiar las sábanas en el ala sur, regar las orquídeas, organizar la despensa. Pero por donde quiera que iba, sentía que la casa me miraba de manera diferente. O tal vez era yo quien la miraba de manera diferente. Al mediodía me llamaron al solarium, no con una nota, no a través de Ana, sino el propio Carlos. Lo encontré sentado junto a la ventana, con una tablet en la mano y un café medio bebido a su lado. La luz lo enmarcaba, suavizando suavemente las líneas marcadas de su rostro. Levantó la vista al entrar. ¿Cerraste la puerta?, preguntó. Lo hice, luego me quedé de pie esperando. Quería preguntar cómo te sentiste en la gala, dijo. De verdad. Me senté lentamente frente a él. Viste cómo me sentí. Vi cómo lo manejaste, y eso es diferente. Hice una pausa. Fue complicado. Carlos asintió. Eso es honesto. No esperaba que removiera tanto dentro de mí, o a mi alrededor, pero no me arrepiento de haber ido. Me estudió. Algo parecido al alivio parpadeaba en su expresión. Yo tampoco. El silencio se extendió. Entonces le pregunté, ¿por qué estás cambiando la sala oeste? Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Te enteraste? Difícil no hacerlo. Dejó la tablet. Traigo a un nuevo consultor de operaciones para el proyecto de desarrollo comunitario. Pasarán mucho tiempo en la obra. Parpadeé. No mencionaste contratar a nadie. No lo había planeado. Entonces, ¿qué cambió? Él dudó. Tú, dijo. Me quedé inmóvil. Me recordaste que he pasado demasiado tiempo construyendo cosas detrás de un cristal. Esta próxima fase, revitalizar comunidades, restaurar propiedades antiguas, necesita a alguien con los pies en la tierra, alguien que entienda a la gente real. Lo miré, insegura de si sentirme halagada o cautelosa. ¿Y crees que esta persona hará eso? Eso espero. Había más que no estaba diciendo. Pude sentirlo. No busco ser parte de tu próximo proyecto, Carlos.
Dije con cautela. No te estoy pidiendo que lo seas. Tú estás moviendo piezas. Yo estoy tratando de construir algo que perdure. Mi garganta se apretó. Esa es una buena frase, pero me aclaré la garganta. Suena a discurso de venta. Ahora era su turno de hacer una pausa. No estoy vendiendo nada. Estoy aprendiendo de mí. Me miró a los ojos. Sí, el aire entre nosotros volvió a cambiar, como una puerta que se abría suavemente, pero antes de que pudiera responder, unos pasos se acercaron a la puerta. Un suave golpe. Ana asomó la cabeza. Disculpa la interrupción. Sofía está aquí. Parpadeé. Ana asintió. Está en el salón de visitas. Carlos se levantó de inmediato. No la esperaba. Salió sin decir otra palabra. Yo lo seguí minutos después, deslizándome por el pasillo y bajando las escaleras, justo a tiempo para escuchar la voz de Sofía que se colaba por las puertas abiertas. Estás complicando las cosas, tío. Me detuve justo fuera de su vista. Estás nublando la marca, continuó Sofía. He trabajado demasiado duro para reposicionar esta empresa, como para verte dejar que tu dolor y tus distracciones la descarrilen. Esto no se trata de dolor, respondió Carlos, con voz tensa. Trajiste a una limpiadora a una gala de donantes. Ella no es un atrezo, Sofía. ¿Crees que la Junta lo ve así? Están hablando. Has pasado toda tu carrera por encima del ruido y ahora te estás metiendo en él como si no importara. Hubo un silencio. Luego Carlos dijo, quizás eso es exactamente lo que necesito estar haciendo. Contuve la respiración. Sofía se burló. Estás dejando que los sentimientos te guíen. No es sostenible. Estoy dejando que la honestidad me guíe, dijo él. Y si eso no es sostenible, tal vez la estructura necesite cambiar. Me retiré en silencio, con el corazón acelerado. No fue la pelea lo que me desconcertó, fue escuchar mi nombre, mi presencia, interrumpir el mundo intocable en el que había sido invisible durante tanto tiempo. Más tarde, en la cocina, Ana levantó la vista al verme entrar. Parece que acabas de escuchar un sermón y no estás segura de si era para ti o no. Me apoyé en el mostrador. Quizás lo fue. Ana se secó las manos y me pasó un panecillo caliente del horno. Sabes que no tienes que cargar con todo esto sola, ¿verdad? No lo hago. ¿Estás segura? Miré el panecillo en mi mano por un momento. Luego dije, creo que alguien está empezando a cargarlo conmigo. Y no dije quién. No tuve que hacerlo. La luz en el estudio de Carlos era diferente esa tarde. Tenue, suave, más dorada de lo habitual. Lo noté en el momento en que entré. No era el tipo de luz bajo la que se trabaja, sino la que perdura, la que espera. No esperaba que me llamara, no formalmente. Pero Ana había aparecido en el pasillo justo después de las 7, cepillándose la harina de las mangas y diciendo en voz baja, «Está preguntando por ti». Yo dudé. Ana solo me dedicó una mirada de complicidad. No es el único que quiere saber qué es esto. Así que fui. Carlos estaba junto a la ventana cuando regresé, sosteniendo un vaso de algo ámbar que atrapaba los últimos rayos del sol. Afuera, las ramas del viejo olmo se mecían, sus hojas susurrando levemente como un pensamiento no dicho. Dijiste que querías hablar, le dije, manteniendo mi voz firme. Él se giró. Sí, me quedé junto a la puerta, con los brazos holgadamente cruzados, mis ojos penetrantes. ¿Esto es por Sofía? No, dijo. Esto es por ti, por nosotros, si es que esto es algo así.
Exhalé lentamente y avancé más en la habitación, la alfombra amortiguando mis pasos. Tú tienes un mundo entero que se mueve cuando hablas. Yo tengo facturas, un grifo que gotea y un hijo adulto que cree que merezco la luna, pero sabe que no pediría ni un trozo de ella. No nos movemos exactamente en la misma órbita. Él dejó el vaso sin beber. Y sin embargo, dijo, eres la única persona que hace que esta casa se sienta como algo más que un monumento. Lo miré, insegura de si retirarme o respirar más profundamente. Esto comenzó como un favor, dije. Un acuerdo de 5.000 euros. Una noche, un traje, un vestido. Él asintió. Y ahora, eso es lo que estoy tratando de averiguar. Caminó lentamente hacia mí, deteniéndose justo antes de tocarme, sin extender la mano, sin tocar, solo de pie en el espacio entre la verdad y la confesión. Yo tampoco sé cómo hacer esto, admitió. He pasado años protegiéndome con estructura, rutina, distancia, pero cuando entraste a ese salón de baile, no vi a una empleada. Vi a alguien a quien no quería dejar de mirar. Mi pecho se apretó. ¿Estás seguro de que no es solo soledad disfrazada de aprecio? Su voz fue suave. Podría haber empezado así, pero no se quedó ahí. Se quedaron en eso. Incertidumbre, peso, afecto silencioso mezclado con miedo. Me importas, María, dijo finalmente. Y no porque me hagas la vida más fácil o más arraigada, sino porque cuando estás en la habitación, dejo de pensar en lo que he perdido y empiezo a recordar lo que es posible. Eso casi me deshace. No porque fuera dramático, sino porque no lo era. Era simple, claro, honesto. Y para alguien que había vivido gran parte de su vida siendo ignorada, pasada por alto, agradecida solo con cheques de pago, este tipo de atención se sentía casi insoportable. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. Necesito tiempo. Lo tendrás. Necesito espacio. No estoy tratando de quitártelo. Lo miré, realmente lo miré, y vi al hombre detrás del traje. No al millonario, no al titular, solo a Carlos. Has construido tu vida con decisiones rápidas y ejecutadas a la perfección, dije. Pero yo no me muevo así. No quiero la perfección, dijo. Quiero lo real. Apreté los labios, 1000 pensamientos dando vueltas. No puedes traer a una mujer como yo a tu mundo solo por una temporada, Carlos. Esto no es un desvío para mí. Es todo. Él asintió, su expresión seria, y no tengo intención de tomarlo a la ligera. Me giré hacia la puerta, me detuve. Luego pregunté, ¿qué pasa cuando la gente que te rodea no lo acepte? Su voz me siguió como un juramento. Entonces aprenderán a hacerlo. No respondí, pero mis dedos se detuvieron en el pomo de la puerta un segundo más de lo necesario. A la mañana siguiente, estaba en el cuarto de la ropa doblando toallas limpias cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo, Miguel. Te vi online, fotos de la gala, te veías increíble. Estoy orgulloso de ti, mamá, aunque todavía no sé qué significa esto. Miré la pantalla, un nudo formándose en mi garganta. Luego siguió otro mensaje. Dile que no la cague. Sonreí, solo un poco. Más tarde ese día, caminaba por el jardín trasero cuando noté la puerta de la sala oeste entreabierta. Había intentado evitarla. Demasiados susurros, demasiada curiosidad. Pero algo me atrajo. Entré. Había cambiado. Tonos cálidos, un pequeño escritorio, un sillón mullido junto a la ventana, un jarrón con lirios frescos en el alféizar y en la esquina una foto enmarcada.
José Fuentes, mi difunto esposo, sonriendo en un esmoquín prestado, una ceja arqueada como si supiera un secreto que nadie más conocía. Mi mano fue a mi pecho. En el escritorio había una nota. No quería suponer, solo quería que supieras. Te veo por completo. Me senté en el sillón, las manos temblaban lo suficiente para notarlo. Esto no era un regalo, era una pregunta. Una puerta entreabierta, y por primera vez en años, María Fuentes no sintió que tenía que llamar. La lluvia llegó suave al principio, apenas una bruma que acariciaba la cima de los setos del jardín y empolvaba los anchos escalones de piedra de la casa Navarro. Cuando María se detuvo en la parte trasera con una taza de café en la mano, se había vuelto una llovizna constante. La observó caer, lenta y plateada, el tipo de lluvia que te invitaba a la quietud. Le gustaban las mañanas así, tranquilas, sin prisas. Les recordaban a los domingos en Cádiz, antes de que todo se torciera. Antes del derrame cerebral de José, antes de la mudanza a Sevilla, antes de que aceptara un trabajo limpiando casas con más habitaciones que personas. Ahora, este lugar todavía era suyo, de Carlos, pero algo dentro de él había empezado a inclinarse hacia ella. El aire se movió detrás de ella. No se giró. No interrumpo, ¿verdad? Su voz, grave, suave. No, dijo ella, solo pensaba. Carlos se detuvo a su lado, las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. ¿En qué? Ella tomó un sorbo. En lo extraño que se siente estar al borde de algo y no saber si dar el paso me construirá o me romperá. Él no respondió de inmediato. Luego, la mayoría de lo que vale la pena construir corre el riesgo de romperse. Ella sintió lentamente. Eso suena a algo que has practicado decir. Él sonrió. Quizás. Se quedaron en el suave silencio, la lluvia tamborileando suavemente en el tejado del porche. Yo también he estado pensando, dijo después de una pausa. Peligroso. Ella le dedicó una mirada. ¿Quieres quedarte, María, aquí en la finca? Ella se giró hacia él sobresaltada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, más allá de tu puesto actual, quiero ofrecerte algo más permanente, más personal, no como empleada, sino como alguien que pertenece. Ella parpadeó. ¿Pertenece? Él mantuvo su mirada. Esta casa se ha sentido como un museo durante años, desde que Clara falleció. La llené de gente que se iba a las 5 y de habitaciones que nadie tocaba. Luego entraste tú y reorganizaste el armario de la ropa como si importara. Y me di cuenta de que quería que volviera a importar. Su agarre se apretó ligeramente alrededor de la taza. No necesito que me salven, dijo en voz baja. Lo sé, no quiero ser un momento hermoso que se desvanece cuando las cosas se complican. Ya no lo eres. Ella apartó la mirada. ¿Y qué hay de Sofía, la junta? La gente que piensa que todo esto es un acto de caridad que se salió de control. Carlos se acercó, no cerrando el espacio entre ellos, sino afianzándolo. He pasado toda mi vida manteniendo a la gente cómoda, pero la comodidad no es lo mismo que lo correcto. Ella contuvo la respiración. Quería creerle. Quería entrar en esa versión de la vida donde el amor no venía con asteriscos o aclaraciones susurradas, pero años de ser ignorada, de tragarse su propia voz, de sobrevivir. No se fueron en silencio fácilmente. En ese momento, Ana abrió la puerta trasera, sosteniendo una toalla. ¿Ustedes dos planean resfriarse o debería volver a hacer de madre? Sonreí tomando la toalla. Harías de madre de la luna si pudieras alcanzarla. Lo intentaría, dijo Ana. Luego sus ojos se desviaron.
Ay, María, tu hijo está aquí, está en el vestíbulo. María se congeló. Miguel. Ana asintió. No llamó antes. Dijo que estaba en la ciudad y quería sorprenderte. Sentí mi pulso acelerarse, nervios y alegría entrelazados en algo desordenado y rápido. Carlos retrocedió instintivamente. Tómate tu tiempo. Le di una mirada de agradecimiento y desaparecí en la casa. Miguel estaba cerca de la gran escalera, más alto de lo que recordaba, de hombros anchos, ojos penetrantes, con esa misma energía juvenil que nunca había llegado a superar del todo. Se giró en el segundo en que me vio y sonrió. Hola, ma. Lo abracé, un abrazo que duró más de lo debido. ¿Qué haces aquí? Él se apartó, encogiéndose de hombros. Tuve un trabajo en Málaga y pensé que me pasaría a ver al misterioso hombre que está en los titulares con mi madre. Puse los ojos en blanco. Por favor, no empieces. No estoy juzgando, dijo Miguel, suavizando la voz. Te veías feliz en esas fotos. Solo necesitaba verlo por mí mismo. Caminamos por el pasillo hacia la sala de estar. El sonido de la lluvia aún susurraba en las ventanas. ¿Qué tan serio es?, preguntó. Yo dudé. No lo sé, admití. Se siente como cruzar un puente de cuerda. Hermosas vistas, pero cada paso me hace preguntarme si me caeré. Miguel asintió lentamente. ¿Sabes lo que diría papá? Sonreí. Dime, mejor caer intentándolo que quedarse donde estás fingiendo. Mi garganta se apretó. Él añadió, solo quiero que estés donde te valoren. Lo estoy, dije. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente lo estoy. Justo entonces, Carlos apareció en la puerta, inseguro de si debía interrumpir. Miguel miró. Los dos hombres intercambiaron una mirada larga y silenciosa. Luego Miguel se levantó y extendió la mano. Soy Miguel Fuentes. Carlos la tomó. Carlos Navarro, es un placer conocerte. Silencio, no frío, solo cauteloso. Miguel miró a su madre. Los dejaré hablar. Salió con un asentimiento y una pequeña sonrisa. Miré cómo se iba, el corazón lleno y dolorido a la vez. Carlos entró, que en voz tranquila. Has criado a un buen hombre. Lo miré. Lo intenté. Nos quedamos de pie en el centro de la sala de estar. La tormenta se suavizaba afuera, el mundo en pausa. No tienes que decidir nada esta noche, dijo. Lo sé, pero cuando lo hagas, estaré aquí. Y por primera vez, María creyó que no era solo algo que él decía para sonar amable. Lo decía en serio, todo. Esa noche me senté sola en el jardín, con mi abrigo sobre los hombros, una taza de té tibio descansando en mis palmas. El viento había cambiado, más fresco, más nítido. Una quietud antes de que cambiaran las estaciones. Podía sentirlo, no solo en el aire, sino también dentro de mí. Algo estaba cambiando. Si era una apertura o un cierre, aún no lo sabía. La casa detrás de mí estaba iluminada, cálida, viva. Podía escuchar música suave flotando desde el salón, el tintineo de copas desde algún lugar cerca de la terraza trasera. Carlos estaba organizando una pequeña reunión, socios cercanos, algunos miembros de la Junta Municipal, alguien de la Sociedad de Conservación, gente que entendía lo que estaba en juego en su proyecto de reurbanización del centro, gente que también vigilaba cada uno de sus movimientos. Yo no había planeado asistir. Estaba en el jardín solo porque era el único lugar donde nadie me buscaría, excepto que la puerta trasera se abrió con un crujido. No me giré, pero no necesité hacerlo. Sus pasos me eran familiares ahora, firmes,
confiados sin ser pesados. ¿Te escondes?, preguntó Carlos suavemente. ¿O descansas? Un poco de ambas cosas, murmuré. Él se sentó en el banco a mi lado, no demasiado cerca, justo lo suficiente para compartir el silencio. No quería ser un adorno, dije. No quería que susurraran, tratando de averiguar en qué estante ponerme. Ya lo están haciendo, dijo él llanamente, pero no me interesa formar parte de una habitación que necesita que te encoges para sentirse cómoda. Lo miré. Eso suena bien en teoría. También tiene que ser bueno en la práctica. Me moví, envolviéndome más con el abrigo. Miguel me preguntó algo antes de irse. Carlos esperó. Me preguntó si este lugar estaba empezando a sentirse como en casa. Él me miró. ¿Y qué dijiste? Dije que no estaba segura. Hice una pausa. Pero la verdad es que me asusta lo que pueda pasar si lo permito. Porque quizás no dure. Porque quizás yo... Las palabras flotaron entre nosotros, desnudas, desprotegidas. La gente como yo no suele aparecer en historias como esta, añadí en voz baja. Quizás ese sea el problema con la mayoría de las historias. Negué con la cabeza con una suave risa. Dices cosas así con tanta facilidad. No es fácil, dijo. Es un esfuerzo. He tenido que desaprender toda una vida de respuestas ensayadas. Lo miré. ¿Por qué yo, Carlos? Él exhaló lento y constante, porque nunca una vez pediste ser vista. Pero cuando te vi, no pude apartar la mirada. Eso casi me deshace de nuevo. Se giró hacia mí más completamente. Quiero que tengas algo, no por culpa o caridad, sino porque te quiero aquí en tus propios términos. Mi ceño se frunció. ¿Qué quieres decir? Sacó un pequeño documento doblado del bolsillo interior de su chaqueta. El proyecto comunitario del centro, Plaza de Marchena. Hay una propiedad comercial justo en la esquina. La he estado guardando para alguien que pudiera hacer algo significativo con ella. Si la quieres, te respaldaré. Lo miré fijamente. No te lo estoy dando, dijo. Estoy invirtiendo en ti. Apenas sabes lo que haría con ella. Tengo una idea. Me quedé en silencio, luego susurré. Una tetería. Él sonrió. Exactamente lo que esperaba que dijeras. Algo pequeño, acogedor, un lugar para que las mujeres vengan a hablar, a llorar o simplemente a sentarse, sin presión para hacer otra cosa que real. Entonces hagámoslo real. Mi corazón latía con fuerza. ¿No crees que la gente dirá que simplemente estás tirando dinero a tu limpiadora para sentirte noble? Creo que dirán lo que quieran, dijo, pero yo sabré que no es verdad, y tú también. Miré el té en mis manos, ahora frío. No quiero deberle nada a nadie. No lo harás. Busqué en su rostro, necesitando creerle. Vale, dije finalmente, con voz suave pero clara. Vale, repitió como si no estuviera seguro de haber oído bien. Lo intentaré. Daré el primer paso. Sus hombros se relajaron. Eso es todo lo que siempre he querido. La puerta trasera se abrió de nuevo y Sofía apareció, silueteada por el resplandor del interior. Sus tacones resonaron en los escalones de piedra. Nos vio y se detuvo. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que lo enmascarara con algo pulido. Carlos, llamó, están preguntando por ti. Necesitamos finalizar la propuesta de financiación para la conservación. Él se levantó, pero no se movió. Enseguida voy. Ella se demoró. Luego sus ojos se deslizaron hacia mí. No me di cuenta de que todavía andabas por aquí, dijo Sofía suavemente. Mantuve su mirada. Estoy mucho más por aquí de lo que crees. Pasó un instante. Luego Sofía le dedicó una sonrisa tensa
y volvió a entrar. Carlos me miró con algo parecido al orgullo. No te inmutaste. Ya he terminado de inmutarme. Él extendió la mano y me rozó la mano ligeramente. Solo una vez, justo lo suficiente. Te buscaré después, dijo. Asentí. Y mientras él volvía a la casa, me quedé en el banco sola de nuevo, pero no pequeña, no invisible, no insegura. La lluvia había cesado, y dentro de mi pecho algo firme había empezado a echar raíces. Empezó con susurros. Los noté la semana siguiente. Primero como miradas fugaces durante las entregas en la finca, luego en el sutil silencio de una conversación pasajera cerca de la plaza del pueblo. La misma barista que una vez me preguntó por mis preferencias de bollería, ahora levantaba la vista con una sonrisa breve y demasiado amplia, luego rápidamente bajaba la mirada de nuevo. Una mujer en el mercado local preguntó, ¿no eres tú la de la gala? Antes de fingir que no había querido decir nada. Intenté ignorarlo. Estaba acostumbrada a pasar desapercibida, pero no a ser notada por las razones equivocadas. Para el viernes por la tarde, estaba de pie en la parte trasera de la futura tetería, aún en renovación, todavía solo ladrillo visto, viejas vigas y ventanas polvorientas. Pero era mía, o lo sería. El espacio olía a yeso fresco y potencial. Me quedé en el centro, girando lentamente. Ya podía imaginar los estantes forrados con tazas de té desparejadas, la estación de miel en la esquina, las ventanas cubiertas con suaves linos y el suave murmullo de risas, de consuelo y de compañía tranquila. Entonces la puerta se abrió detrás de mí. Me giré, esperando al contratista. Era Sofía, con un abrigo color crema demasiado caro para el polvo que ahora acumulaba, con los brazos cruzados como si se preparara para un clima que aún no había llegado. Esto es una sorpresa, dije. No frío, solo mesurado. Los ojos de Sofía escanearon la habitación, los labios ligeramente curvados. Pensé que vendría a ver el imperio que estás construyendo. Alcé una ceja. Es una tetería, no un palacio. Aún así, murmuró Sofía dando un paso adelante, es increíble lo que una noche y un vestido pueden conseguir. Las palabras cayeron como cristal bajo los pies. No me inmuté. Conseguí más de lo que esperaba, dije en voz baja, pero no por las razones que crees. Oh, sé exactamente por qué estás aquí. Sofía inclinó la cabeza. Eres la óptica perfecta, la mujer con los pies en la tierra, la encantadora desvalida. Funciona bien, Carlos, mostrando al mundo que está conectado con la comunidad. No aparté la mirada. ¿Eso es lo que él te dijo? Sofía sonrió con algo afilado debajo. No tiene por qué. He pasado años limpiando sus proyectos de buena voluntad, y cada vez que se deja llevar por el corazón, alguien sale herido. Normalmente él. Mi voz fue baja, firme. ¿Estás aquí para protegerlo a él o tu posición? Ambas cosas. No soy una amenaza para ninguna de las dos. Eres una interrupción. Soy una mujer que se ha ganado su lugar sin pedir el tuyo. Silencio. El aire cambió. Sofía respiró lentamente, casi como si no hubiera esperado que yo me mantuviera firme. Entonces esto no durará. Asentí. Quizás no, pero lo atravesaré cada segundo con la cabeza alta. Sofía dudó un instante antes de girarse bruscamente sobre sus talones y marcharse sin decir otra palabra. La puerta se cerró tras ella. Me quedé en la quietud, el polvo volviendo a asentarse. Debería haberme sentido conmocionada, pero no fue así. En cambio, tomé el papel doblado del mostrador, un boceto del cartel del local. Tetería Fuentes y Compañía, donde cada taza tiene una historia. Sonreí para mí misma.
Esa noche, de vuelta en la finca, encontré a Carlos en el estudio. La chimenea estaba encendida, proyectando sombras en su rostro mientras revisaba una pila de documentos. Levantó la vista al entrar yo. «Hola», dijo, su voz más suave de lo habitual. «¿Todo bien?» Crucé la habitación y me senté a su lado. Sofía pasó por la tetería hoy. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero no me interrumpió. Dijo que soy una interrupción, continué, que lo que tenemos no durará. Él dejó los papeles. «¿Y qué piensas?» «Creo que quizás tenga razón», dije, con voz baja pero segura. «Pero también creo que eso no significa que nos detengamos». Él extendió la mano, entrelazando sus dedos con los míos. «No, significa que luchamos con más inteligencia y amamos con más fuerza». Dejé escapar un suspiro tembloroso. «Carlos, estoy en esto, pero no lucharé para ser tolerada. No actuaré para la gente que cree que no pertenezco». «No tendrás que hacerlo», dijo. «No conmigo». Lo miré, realmente lo miré, y algo dentro de mí finalmente se asentó. «Te creo». Él se inclinó y me besó la frente, manteniéndola allí un momento más de lo necesario. Ninguno de los dos dijo una palabra. Más tarde, cuando regresé a mi cuarto, encontré una nota metida en el borde de mi espejo. «No eres un momento, María. Eres el cambio que nunca vi venir». Sé. Recorrí las palabras con las yemas de mis dedos, y por primera vez en un largo e incierto viaje, me permití esperar en voz alta. Era casi anochecer cuando entré de nuevo en la tetería, esta vez con muestras de tela bajo el brazo y el corazón latiendo más fuerte que mis pensamientos. Las ventanas brillaban con una suave luz ámbar de las bombillas del techo que acababan de instalar. Cálida, tenue, reconfortante, el tipo de luz que parecía haber estado esperando que se desarrollaran historias bajo ella. El mostrador principal estaba finalmente construido, a la altura justa, con un borde de cobre desgastado que aún conservaba débiles huellas dactilares de su vida pasada como parte de una panadería en Ronda. Pasé mi mano por él como si saludara a un viejo amigo. Imaginé a alguien de pie allí pronto, preguntando por las mezclas, por cuánto tiempo dejar en infusión el oolong, o si la lavanda y el dolor combinaban bien en la misma taza. Esperaba que sí. Entonces la puerta se abrió y Carlos entró. Sin traje esa noche, solo un jersey azul marino sobre una camisa de botones y unos vaqueros que parecían no importarle cuánto costaban. Llevaba una bolsa en una mano, algo pequeño en la otra. Alcé una ceja. Si eso es comida para llevar, podría ser mi persona favorita. Él levantó la bolsa. Pastel de melocotón y barbacoa de Rosales. Realmente eres mi favorito. Él se acercó, dejando la bolsa en el mostrador, luego abrió la otra mano. Y estos para las ventanas. Mire. Abrazaderas para cortinas, hechas a mano, de cuerda fina trenzada, con pequeñas cuentas de cerámica, todas pintadas en suaves tonos crema y rosa. ¿Los elegiste tú? Puede que haya tenido ayuda de Ana, admitió, pero veté los que tenían borlas. Sonreí. Buena decisión. Nos sentamos en la mesa improvisada cerca de la ventana. 2 sillas plegables, platos de papel y una botella compartida de té dulce entre los dos. El olor a barbacoa llenó el espacio tranquilo, y por un momento sentí que todo se había detenido solo para dejarnos en paz. «Entonces», dijo Carlos después de un rato, «¿me vas a decir qué te preocupa?» Me limpié la boca con una servilleta y me recosté. «¿Qué te hace pensar que algo...? Has doblado esa servilleta 3 veces y no has comido más de 2 bocados de pastel de melocotón». Suspiré. «Realmente no se te escapa nada, ¿verdad?»
No cuando se trata de ti. Lo miré a los ojos. Vi un artículo esta mañana, un editorial local, sobre el proyecto de Marchena y sobre mí. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Qué decía? Saqué mi teléfono del bolsillo y lo deslicé por la mesa. El titular era brutal en su elegancia. De la fregona al mármol, la amante del millonario consigue su tetería. Él lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de colocar lentamente el teléfono boca abajo. Yo lo observé, el espacio entre nosotros de repente más pesado que los platos. Sé que es solo ruido, dije, pero ya está ahí, y la gente creerá lo que quiera. Ellos no te conocen, dijo. No, pero te conocen a ti, y saben cómo se ve la gente como yo de pie junto a gente como tú. Su rostro se suavizó, pero no con lástima, sino con un fuego tranquilo. Odio que tengas que cargar con eso. No es nuevo, dije, solo que ahora es más ruidoso. Él extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. No me enamoré de ti porque hicieras funcionar mi casa o sonrieras amablemente en el pasillo. Me enamoré de ti porque no me necesitabas, y aún así elegiste verme. No hablé, solo observé la forma en que sus dedos se envolvían en los míos como una promesa. Pueden decir lo que quieran, añadió, pero ellos no escriben nuestro final. Parpadeé rápidamente, mi garganta de repente apretada. Tengo miedo, Carlos. Yo también. La honestidad de su voz casi me rompió. No porque fuera vulnerable, sino porque no estaba tratando de ocultarlo. Él se inclinó, con voz más tranquila ahora, pero preferiría enfrentarlo contigo que seguir viviendo una vida que se ve bien, pero se siente vacía. Una pausa. Luego susurré. ¿Alguna vez deseas que todo esto hubiera empezado de manera diferente? Él me miró pensativo. No, porque si hubiera sido así, quizás no te habría notado de la forma en que lo hice, o te habría necesitado de la forma en que lo hago. Le apreté la mano. Entonces, vamos a construirlo, dije. No solo la tetería, todo. Juntos. Él asintió. Juntos. Sonrió y algo dentro de mí se asentó de nuevo, pero el momento fue interrumpido por el suave zumbido de mi teléfono, un mensaje de Miguel. Llámame cuando puedas. Surgió algo. Mi estómago se revolvió. Carlos notó el cambio en mi expresión. Se aclaró la garganta. ¿Todo bien? No aparté la mirada de la pantalla. No lo sé todavía. Esta vez, él tomó mi otra mano. Estoy aquí, sea lo que sea. Asentí lentamente, guardando el teléfono en el bolsillo. Terminemos la cena. La vida puede esperar una hora más. Pero en el fondo, ambos sabíamos que algo estaba cambiando de nuevo. Afuera, el viento se levantó, las hojas danzaban por el pavimento, y en un rincón de la tetería, bajo la nueva luz y el cálido ladrillo, dos manos permanecieron unidas, aferrándose a lo que viniera después. La llamada con Miguel llegó más tarde esa noche. Me paseaba por mi dormitorio, los dedos apretados alrededor de mi teléfono, la voz en un susurro como si las paredes pudieran estar escuchando. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave crujido de las viejas tablas del suelo bajo mis pasos y el latido constante de mi ansioso corazón. Me llamó Ma, dijo Miguel, su voz baja y cautelosa. El periodista, el que escribió ese artículo. Contuve la respiración. ¿Y qué? Quería darme la oportunidad de contar mi versión de la historia, pero no era sobre mí. Era sobre ti y Carlos. Cerré los ojos, apoyando una mano en la cómoda para mantener el equilibrio. ¿Qué le dijiste? Le dije que perdiera mi número, pero ya sabía cosas sobre papá, sobre lo difícil que fueron las cosas después, sobre ti trabajando en 2 empleos. Está investigando. Mi estómago se revolvió.
¿Por qué ahora? Miguel hizo una pausa. Dijo que va a haber un reportaje de seguimiento, algo sobre la confianza pública y el beneficio personal. Dijo que la comunidad tiene derecho a saber a dónde va el dinero de la reurbanización. Me giré hacia el espejo, no para mirarme, sino para recomponerme. No se trata de confianza, se trata de una narrativa. Lo sé, Ma, y te apoyo. Lo hago, pero esto no va a desaparecer. Asentí lentamente, aunque él no podía verlo. Gracias por decírmelo. Colgamos un minuto después, pero el silencio que siguió se sintió más ruidoso que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, me paré en la entrada de la tetería. Antes del amanecer, la puerta aún cerrada con llave, una bufanda envuelta alrededor de mi cuello contra el frío matutino. Miré el cartel pintado sobre la ventana. Fuentes y compañía. Era mío, y ahora era un objetivo. No lloré, no me derrumbé. Simplemente entré, encendí las luces y puse una olla de agua a calentar como si fuera una mañana cualquiera, como si el mundo no girara alrededor de mis decisiones. La campana sobre la puerta tintineó más tarde de lo habitual. Esperaba a Ana, pero era Carlos. Me miró como si ya lo supiera. Hablé con la junta, dijo suavemente. Están preocupados porque mis decisiones personales están enturbiando el proceso de financiación de la Plaza de Marchena. ¿Y qué les dijiste? Él dio un paso más cerca. Que respaldo cada euro, cada sociedad, especialmente la que más importa. Mi garganta se apretó. Me quieren fuera, ¿verdad? Él no respondió. No exactamente. Quieren distancia, admitió. Algo para mantener los titulares limpios. Me giré mirando la tetera, ahora silbando en el quemador. Así es como funciona, dije. La misma gente que brindó en nuestra gala ahora está reescribiendo la lista de invitados. Ellos no nos definen, pero deciden qué se financia. Él se acercó, su voz más baja ahora. Entonces lo hacemos de otra manera. Yo daré un paso atrás si es necesario. Dejaré que otra persona lidere el proyecto. Tú te quedas, tú lideras. La tetería existe por ti. Lo miré, el corazón atrapado entre la ira y el asombro. ¿Lo dejarías todo? Ya lo he hecho, dijo. Tú simplemente no lo viste. No pude mantener su mirada. Todavía no. ¿Y si esto te perjudica a largo plazo? Pregunté. ¿Y si nunca dejan de verme como el escándalo? Entonces los dejaré y viviré con ello, pero no viviré sin ti. Mi aliento se ahogó. No me debes eso. No le debo a nadie más que a mí mismo la verdad. Me giré completamente hacia él, ahora con los ojos llorosos. No quiero ser una carga en tu mundo. No lo eres, eres el equilibrio. Él metió la mano en su abrigo y sacó un periódico doblado. Otro artículo, recién salido. Hice una mueca. No quiero verlo. Él lo colocó suavemente sobre la mesa, pero no lo empujó hacia mí. No es otro ataque, dijo. Es del padre Raimundo. Mi ceño se frunció. ¿Qué? Escribió una carta al periódico. Pública, feroz. Dijo que tu historia era exactamente lo que este pueblo necesitaba. Una historia de resiliencia, de construir desde el dolor, de fuerza tranquila. Miré la página doblada, inmóvil. Dijo que les recordaste a la gente lo que significaba aparecer incluso cuando es difícil, que tu vida, tu presencia, era un sermón que ningún púlpito podría igualar. Apreté los labios, la emoción subiendo como una marea. No todos están en nuestra contra, dijo. Has cambiado a la gente, María, incluido a mí. Di un paso más cerca de la mesa, tomé lentamente el periódico, pero no lo abrí todavía. En cambio, lo miré a él. Realmente lo miré.
Tengo miedo, susurré. No del artículo, no de los susurros, sino de desear tanto esto. Él se acercó, su voz un susurro bajo. Querer algo no te hace débil, te hace sentir viva. La tetera silbó detrás de nosotros. Yo no me moví para apagarla. Todavía lo estaba mirando. Algo se desbloqueaba en mis ojos. No quiero perderme a mí misma, dije. Te estás encontrando a ti misma, dijo. Y yo solo tengo el honor de ser testigo. Tomé una respiración temblorosa y luego, lentamente abrí el periódico. Ahí estaba, una columna completa, letras en negrita, las palabras de Raimundo escritas como una bomba para cada herida. Lo dejé con cuidado. Cuando volví a levantar la vista, mi voz era firme. Entonces, terminemos de construir. Que hablen, que adivinen, pero nosotros escribiremos la verdad, una taza a la vez. Carlos sonrió. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, dije. Y por primera vez en semanas no se sintió como sobrevivir, se sintió como levantarse. El día antes de la gran inauguración, Fuentes y compañía olía a lavanda y esperanza. Me movía por la tetería lentamente, colocando con cuidado los últimos detalles. Servilletas de lino dobladas de una forma particular, tarjetas de menú escritas a mano en delicados soportes, una bandeja de tazas de té desparejadas pulidas hasta un brillo suave. Todo había encajado como una canción que se construye hacia su última nota. Afuera, el crepúsculo suavizaba el pueblo. Una luz cálida y dorada se derramaba por las ventanas. Algunos vecinos pasaron, pegando suavemente sus rostros al cristal, curiosos. Podía sentirlo, algo en el aire, como si el propio pueblo contuviera la respiración. Detrás de mí, la puerta se abrió. No me giré. Ya sabía que era él. ¿Sigues trabajando?, preguntó Carlos suavemente. Todavía respirando, respondí con una pequeña sonrisa. Él caminó hacia mí, llevando una caja atada con bramante. ¿Qué es eso? Él la dejó suavemente en el mostrador. ¿Un regalo para qué? Por hacer lo que yo no pude. Convertiste este lugar en algo real. Le dediqué una mirada. Tú me diste la llave. Tú cruzaste la puerta, dijo él. Eso fuiste tú. Desaté la cuerda y levanté la tapa. Dentro, anidada en papel de seda, había un letrero de madera, con letras grabadas a fuego, suaves y sencillas. Aquí perteneces. Mi garganta se apretó. Lo hice después de nuestra primera conversación de verdad, dijo él. La noche en el jardín. Simplemente no sabía cuándo dártelo. Miré las palabras, una mano apoyada sobre mi corazón. Esto podría ser lo más hermoso que he recibido. Es la verdad, dijo. Lo miré entonces, plena, abierta. No sé cómo llegué hasta aquí, Carlos. No llegaste hasta aquí, dijo. Lo construiste aquí. Exhalé lentamente. Mañana va a ser mucho. Él asintió. Prensa, líderes comunitarios, gente que te sonreirá en la cara y susurrará a tus espaldas. Mi boca se curvó. No eres bueno dando ánimos, pero yo soy buena quedándome. Eso la detuvo en seco. Parpadeó, los ojos ligeramente húmedos. Lo eres, dijo ella. Mejor de lo que nunca te di crédito. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. De todo esto, de nosotros. Ella hizo una larga pausa. No, solo me arrepiento de lo mucho que tardé en creer que merecía algo de esto. La habitación volvió a quedarse en silencio. Él se acercó, tomando ambas manos en las suyas. No le debemos a nadie una actuación, dijo, pero sí nos debemos la verdad a nosotros mismos.
Ella asintió, aferrándose. Entonces la campana de la puerta tintineó. Ana entró, con las mejillas sonrojadas y una pila de programas en la mano. «Vengo con belleza impresa», gritó. María se apartó suavemente de Carlos, secándose los ojos. «Momento perfecto», interrumpí algo. «Solo una pequeña epifanía», dijo María, sonriendo. Ana entregó la pila. «Estos irán en cada mesa. Dejé espacio en la parte de atrás para que la gente escriba por lo que están agradecidos. Pensé que quizás así lo haríamos diferente». María le tocó el hombro. «Eso es precioso». Ana se inclinó, su voz bajando. «Hay rumores por el pueblo. Algunos dicen que todo esto es un truco de relaciones públicas. Otros dicen que tienes más gracia de la que cualquiera de nosotros merece». María la miró con atención. «¿Y tú qué dices?» «Digo que el pueblo finalmente está despertando a un nuevo tipo de historia, y estoy orgullosa de ser parte de ella». Las tres mujeres se quedaron juntas en esa habitación tranquila, cansadas, valientes y llenas de algo que ningún titular podría tocar. Después de que Ana se fue, Carlos se demoró, ayudándome a colgar el nuevo letrero junto al mostrador. «Aquí perteneces». Ahora miraba hacia la puerta, lo primero que vería la gente al entrar. Mientras retrocedíamos para admirarlo, Carlos dijo: «¿Has pensado en lo que pasará después?» Lo miré. «Después de la inauguración, después de que el ruido se calme, después de que la gente deje de hacer preguntas». Ella se quedó en silencio un momento. Luego lo miró. «Creo que dejaremos de preguntarnos si esto es real y simplemente empezaremos a vivir como si lo fuera». Él asintió. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué quieres?» «Quiero una vida donde no siempre me esté disculpando por lo que siento. Quiero aparecer para algo, para alguien». Ella se acercó, tocándole el pecho suavemente. «Entonces, empieza conmigo». Sus frentes setearon y por primera vez no hubo tensión en el espacio entre ellos, solo quietud, confianza, respiración. El mundo giraría rápido mañana, pero esta noche era tranquila, sagrada. Más tarde, cuando volví a casa, me detuve en el porche y miré al cielo. No pedí nada. Solo susurré un silencioso gracias por todas las cosas a las que nunca pensé que tendría el coraje de abrir mi corazón. Y mañana abriría las puertas, no solo a una tetería, sino a todo lo que finalmente había aprendido que merecía. La mañana de la gran inauguración amaneció suave y dorada, como si el mundo mismo hubiera decidido exhalar. Fuentes y compañía olía a vainilla, bayas en infusión y el leve cítrico de los suelos de madera recién pulidos. Afuera, la fila se extendía por la acera, una multitud lenta y creciente de curiosos del pueblo, caras conocidas y recién llegados que solo habían oído susurros de la tetería regentada por una mujer que una vez limpió casas y ahora vertía consuelo en cada taza. Me paré detrás del mostrador, alisando mi delantal con manos que ya no temblaban. Ana revoloteaba como una hermana orgullosa, encendiendo velas, ajustando flores, revisando la lista de reproducción. Miguel había llegado temprano, con una camisa de botones que yo misma había planchado la noche anterior. Me abrazó fuerte, me susurró: «Lo lograste». Y luego se ocupó de ayudar a los invitados a firmar las tarjetas de agradecimiento que Ana había puesto en cada mesa. Y luego estaba Carlos. No intentó robar el momento. No se posicionó en el centro de atención. Se quedó tranquilamente en el borde de la habitación, bebiendo manzanilla de una taza blanca lisa, vestido con sencillez, sus ojos siguiéndome con una especie de reverencia. Nunca me había sentido tan vista. ¿Lista?,
susurró Ana poniéndose a mi lado. No, sonreí, pero abre las puertas de todos modos. Cuando se giró el pestillo y las puertas se abrieron, fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. La sala se llenó rápidamente, no solo de gente, sino de calidez, de historias, de primeros sorbos y risas a carcajadas, y de ojos que se abrían ante el aroma de la canela y el clavo. La señora Granada, de la floristería, trajo un ramo atado con una cinta verde. Una adolescente preguntó si tenía espacio para voluntarios los fines de semana. El padre Raimundo entró con su mejor traje de domingo, radiante como un padre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. Yo me moví por todo ello con gracia, revisando las teteras, abrazando a viejos vecinos, respondiendo preguntas, reponiendo bandejas. Estaba en ello, no como anfitriona, no como figura decorativa, sino como una mujer que había construido esta vida taza a taza, elección a elección. A mitad de la tarde, Carlos se acercó al mostrador donde yo estaba sirviendo té de rosas. He estado pensando, dijo suavemente. Peligroso, bromeé. Él se inclinó un poco. ¿Tienes un minuto? Asentí secándome las manos en el delantal. Solo uno. Me guío por el pasillo trasero y al pequeño patio detrás de la tetería, el que acababan de terminar de ajardinar la semana pasada. Tenía un pequeño banco de hierro, camas de lavanda fresca y suaves luces colgantes. ¿Por qué aquí?, pregunté. Él me entregó un trozo de papel doblado. Lo abrí lentamente. Era un cheque, en blanco. Lo miré, sobresaltada. Vendí la casa del lago, dijo antes de que pudiera hablar. Y me retiré de la junta de Marchena. Me estoy apartando de la política, María. Quiero que uses esto para lo que necesites, para crecer, para descansar, para respirar, sin ataduras, sin focos, simplemente porque creo en ti. Mis ojos se llenaron. Esto es demasiado. No, dijo suavemente, es exactamente lo correcto. Doblé el cheque por la mitad, lo sostuve en la palma de la mano y lo miré. Realmente lo miré. No me enamoré del hombre que da, dije en voz baja. Me enamoré del hombre que se quedó. Él sonrió, acercándose. No me voy a ir a ninguna parte. No necesito el dinero, añadí. Lo sé, solo necesito esto. Extendí la mano colocándola sobre su corazón. Aquí, esto es lo único que me ayudó a superar todo. Él tomó mi mano y la besó, sus ojos nunca apartándose de los míos. Luego sacó algo pequeño de su bolsillo. Parpadeé, la respiración entrecortada, pero no era un anillo. Era una llave. ¿Qué es esto? La pequeña cabaña cerca del pantano, sonrió. La que dijiste que olía a madreselva y a buenos secretos. Mi boca se abrió ligeramente. ¿La compraste? Me mudo de la finca. Pensé que quizás te pasarías a veces. Leer en el porche, dejar que queme la cena. Lo miré fijamente, el corazón desentrañándose de las mejores maneras posibles. ¿De verdad estás haciendo esto? Quiero una vida contigo, dijo simplemente. No por encima de ti, no a tu alrededor, contigo. Tragué saliva con dificultad. Entonces, hagámoslo lento, susurré. No nos apresuremos. Construyamos esto de la misma manera que construimos la tetería. Un estante a la vez, un latido a la vez. Él me besó, suave, firme, como un comienzo. Y en el tranquilo patio, bajo las luces que se mecían suavemente en el aire de primavera, María Fuentes se permitió creer plenamente y sin miedo que algunas historias de amor no necesitaban grandeza para ser hermosas, solo necesitaban verdad. Esa tarde, mucho después de que los invitados se hubieran ido y las velas se hubieran apagado, María se sentó sola dentro de la tetería.
Se había quitado los zapatos, los pies le dolían, el corazón estaba lleno. El cartel de "Aquí perteneces" atrapaba el último rayo de luz de la luna, brillando débilmente. Recogió una de las tarjetas de agradecimiento que se habían dejado en una mesa. No había nombre, solo una sola línea con una letra limpia. Vine aquí esperándote, me fui creyendo de nuevo en la gente. María sonrió, apretó la tarjeta contra sí y se recostó en su silla. Pensó en todas las formas en que su vida había cambiado. No porque alguien la hubiera salvado, no porque alguien le hubiera dado algo, sino porque se quedó. Escuchó, amó a pesar del miedo, a pesar de la duda, y porque cuando el amor llamó a su puerta, disfrazado de una oferta complicada de un hombre complicado, no huyó. Eligió quedarse abierta, arriesgarse de nuevo. Y al hacerlo, escribió un nuevo tipo de historia de amor, silenciosa, ganada, real. El tipo de historia que perdura mucho después de que termina el último capítulo. ¿Y hoy qué? Pues, no lo sé. Hay días en que todo se siente como un sueño, otros en que la presión es asfixiante. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces me pregunto si cometí un error, si este camino es sostenible. Como decía Sofía, probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero es mía y eso, supongo, es más de lo que jamás me atreví.